Desde Ealing, en el Reino Unido, esto es Forever Lost, por parte de los Magic Numbers, los números mágicos. Y vamos a conversar con alguien que sabe mucho acerca de números mágicos. Vamos a meternos en el mundo de las encuestas, de las mediciones de opinión pública. Vamos a pensar que no solamente se aplican al ámbito político, que es donde solemos recibirlas, pero también se aplican a la sociología, al marketing, a muchos temas más. Y tenemos un montón de preguntas para hacerle a la directora de la consultora Cifra, una de las más importantes de nuestro país, Mariana Pomies. Bienvenida nuevamente, Hijos de Punta. ¿Cómo estás, Mariana? Buen día, ¿cómo están ustedes? Muy bien, Mariana. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Aquí estoy en la oficina. Está muy bien, Mariana. Bueno, te queremos consultar un montón de cosas, pero claro, muy sobre el tapete está lo que ha pasado en la Argentina este último fin de semana con lo que veníamos conversando. 20 encuestadoras de primer nivel han trabajado, sus resultados ponderados, todos decían que al balotaje iba a ir Milei y Massa, pero ninguna reveló que el resultado fuera a ser este. La pregunta que te quiero hacer para no meternos en lo que es la política argentina ¿es cada vez más difícil llevar adelante encuestas? ¿Cómo lo viven ustedes aquí en Uruguay? Bueno, sí, es cada vez más difícil porque, bueno, a ver, tiene muchas dificultades. Tiene que ver con los canales que utilizamos para hacer las encuestas, tiene que ver con la predisposición de la gente a responderlas, tiene que ver con el clima político, ¿sí? Porque el clima político condiciona mucho esa predisposición de la gente a responderlos. Yo estoy hace muchos años en este rubro y realmente hemos notado, y es un fenómeno que lo hablamos con colegas no solo de Uruguay, sino en congresos, que se está acrecentando, que es la resistencia, o cada vez hay más gente que no quiere responder encuestas, que no está dispuesta a colaborar en este tipo de relevamientos. Y eso hace que tengamos que trabajar con una parte de la población que no conocemos sus opiniones. Podemos estimar algunos comportamientos en función de lo que sí sabemos y de datos poblacionales, porque gracias a Dios los marcos muestrales del INE nos permiten ver por algunas características a quienes nos cuesta más llegar. Ahora, Mariana, pregunto, habitualmente las encuestas políticas, las encuestas de perfil político, ¿se hacen a través de teléfono? ¿Se hacen a través de visita personal? ¿Cuál es la forma en la cual se hacen las muestras? ¿Cómo se construye la muestra? Bueno, se hacen de todas las formas. De hecho, todas las encuestas que se conocieron públicamente de Argentina eran encuestas hechas online. Online, ¿sí? Ajá. Nosotros en Uruguay te diría que el 90% de las encuestas políticas que se hacen públicas son o telefónicas o una minoría cara a cara. Son pocas las encuestas políticas que se hacen online. En general son telefónicas. Sí, todas las encuestadoras yo hago encuestas cara a cara, hago encuestas online, hago encuestas telefónicas, hago encuestas coincidentales en la calle, dependiendo del tipo de producto. No vivimos de las encuestas políticas, sino de la investigación para empresas, ¿no? Claro. Pero en este caso, las encuestas políticas que difundimos en Cifra, por ejemplo, son telefónicas. Otros colegas también son telefónicas y algunas son una combinación de cara a cara y telefónica. Y cuando decís telefónica, ¿es teléfono fijo y celular? Sí, algunas combinan los dos, otras solo usan teléfono móvil, pero la mayoría combinamos. Ajá. Ajá. Y tú lo mencionaste un poco al pasar, pero dijiste, las encuestadoras no vivimos de las encuestas políticas, sino que vivimos de las encuestas empresariales. Eso tira por tierra uno de los mitos que anda también siempre presente y que se menciona con frecuencia, que es que ciertas encuestadoras son como afines a ciertos partidos políticos. Eso no tiene mucho sentido, ¿verdad? No, en general, todas las encuestadoras trabajamos para todos los partidos políticos y para todos los candidatos dentro de los partidos políticos. Ajá. Ellos suelen buscar distintas opiniones porque cada una tiene analistas distintos y entonces les gusta poder como escuchar distintas visiones del tema. En otros países hay encuestadoras que se dedican solo a lo político e incluso hay partidos que tienen sus propias encuestadoras. En Uruguay no. No se da el así. trabajo político
político para las grandes encuestadoras representa menos del 10% de nuestra facturación. Claro. El 90% de nuestra facturación es a empresas. Con lo cual, siempre cuando decimos, la gente nos acusa de vendernos o de querer ayudar a uno y a otro, trabajamos para todos, y realmente hipotecar por un 10%, haciendo las cosas mal para beneficiar a alguien y poner en juego nuestro 90% de los ingresos, no sería negocio. Porque además, para nosotros es importante que nuestros resultados sean lo más precisos posibles, porque las empresas confían en las encuestadoras, que les va mejor en las encuestas políticas, porque es la única contrastación con la realidad. Cuando yo le digo a un cliente que el 80% de sus consumidores están satisfechos con su producto, bueno, lo único que puede tener cercano es las ventas, pero no depende solo de eso. Claro. Entonces, es como la única comprobación contra un hecho que puede mostrar la veracidad o no de las encuestas. Entonces, si ustedes logran resultados muy buenos y son contrastados con la realidad de las elecciones y les da bien, es como que publicitariamente es bueno para ustedes. Exactamente, pero cuando te da mal, lo contrario. Le hace mal es en contra. Por eso cuando la gente dice, venden las encuestas y cambian los resultados, después la realidad va a demostrar si hice bien o no mi trabajo. Y si puedo equivocarme, yo siempre digo, porque hago mal las cosas, pero no porque me venda, porque si no, tengo que cerrar cifras. O sea, nuestro prestigio y nuestra posibilidad de seguir trabajando para las empresas, que es lo que nos permite subsistir, depende de tratar de hacer todas las encuestas lo mejor posible. Pero respecto a esto, es una pregunta abierta para todos, porque me salta como esta pregunta. Entonces, ¿ustedes creen y todos creemos que las encuestas mueven la aguja después del resultado final cuando la gente va a votar? Por ejemplo, si escucho una encuesta que, no sé, favorece a un político. O que dice que cierto partido le está yendo muy bien. Claro, como que mueve la aguja del mueve voto. Si mueve la intención de voto, esa es la pregunta. A ver. Nada es inocuo, todo algo genera, y eso está estudiado a nivel mundial. ¿Qué efecto tiene? No está comprobado. Ajá. Lo mismo que la publicidad. La publicidad busca generar algo en los consumidores. La difusión de encuestas no es solo información, algo genera, pero no está comprobado, ni que favorezca al ganador, ni que favorezca al perdedor. No hay, se ha estudiado mucho en otros lados y no está comprobado. Bueno. Tampoco podemos decir es inocuo, pero no está claro qué efectos tiene. Para unos los mueve para un lado, para otros los mueve para otro. Pero igual la gente nos acusa cuando le pegan a las encuestas, diciendo que en la encuesta beneficiamos a fulano para que, no sé, la gente vaya y lo vote. Sí, efecto de manada. Sí, bueno, en Argentina no habría funcionado. Se dio lo contrario. Salió todo al revés. Todos decían que iba a liderar Javier Milei y se dio lo contrario. Que la gente se asustó con las encuestas y terminó yendo a votar a Massa para que no ganara Milei. Pero puede ser, que pueda alimentar el efecto psicología miedo. inversa. Sí, que pueda alimentar el efecto muchas veces miedo. puede ser como una manera de que si pensabas quedarte en tu casa y no participar, anda a votar eso mejor. como que te alienta a decir, bueno, como que mejor voy y hago mi parte, ¿no? No, porque somos la psicología en las personas influye muchísimo. Sobre eso te quiero hacer una pregunta. La psicología influye y también las capas generacionales. Hay un rumor que se escucha con frecuencia que dice que los votantes de menor edad, de las fajas etarias inferiores, o no contestan o responden deformado. ¿Ustedes tienen alguna información respecto de ese dato o es un mito? Los jóvenes son los que más cuesta que contesten las encuestas, pero no porque son los que más cuesta que contesten el teléfono. Claro. Ay, la perdimos. El audio está un poquito ¿Y le harán raro, encuestas por WhatsApp también? Dale un momentito que vuelva el audio. Teléfono móvil. Ellos se manejan por WhatsApp, por mensaje, por... Nosotros no lo hacemos. ¿No está bien el audio? Ahí volviste. No te volviste. Tal vez bien. La sugerencia que te podemos dar, que por experiencia WhatsApp funciona, es bajar un poquito el volumen de lo que nos estés escuchando a nosotros. Bueno, esperen que voy a hacer varias cosas a la vez, además. Ay, mira, todo el check técnico. No, pero lo que Mariana. dice Mariana es verdad. O sea, yo me ¿Qué? puedo considerar joven, entonces que no contesto No nunca el contestas teléfono. Retomemos eso, Mariana, entonces. El concepto sería
que los jóvenes no responden al teléfono. Exactamente. Los jóvenes están acostumbrados a comunicarse de otra manera, entonces no responden mucho el teléfono. Esa es la primera dificultad. Eso quiere decir que nosotros tenemos que hacer un doble esfuerzo para buscarlos. ¿Sí? ¿Y qué hacen? Entonces, la pesadilla de los encuestadores, buscar jóvenes, ¿no? Porque llega un momento que tenés todas las cuotas, las encuestas tienen cuotas por edad, y tenés todas las otras cuotas cubiertas y ya tenés a los adultos y tenés a los veteranos y tenés que buscar jóvenes. Entonces llamar para que un joven te atienda. Esa es la primera dificultad. La segunda también es que a los jóvenes, es cierto, les interesa en general menos la política que a los adultos. Ajá. Con lo cual tienen menos incentivo a contestar una encuesta política. Entiendo. Igual, perdón. Uy. Sí. Ahí está. Igual si los agarrás y tengo buenos encuestadores que los convencen, el tema es que te contesten el teléfono. Claro, y pregunto yo, quizás sería una cuestión como súper poco ética decirles, bueno, no sé, si me algún tipo de incentivo, si me respondes esto, te doy créditos en el, no sé, en el celular, ¿no? O sea, te doy minutos en el celular. Sí, entiendo. O sea, sé que hay algunas empresas que lo hacen, pero no sé si, o sea, en la parte de marketing. Claro, como un beneficio. Exacto, pero si no sé respondes si en la parte política eso serviría, Ese ¿no? beneficio que se da y que está buenísimo, siempre yo digo, depende del cliente. Si el cliente quiere ponerlo. Claro. O sea, porque yo el poner ese beneficio es parte del costo. Obvio. Te encarece mucho en general tus proyectos. Si vos pensás que tenés que hacer, ponele 1000 encuestas y le querés dar un beneficio a los 1000 encuestas, sería injusto darle solo a los jóvenes, ¿no? ¿Le damos a todos o no le damos a nadie? Porque eso te encarece proyectos. Hay proyectos donde hay cierto incentivo cuando el cliente está dispuesto a ponerlo. Para mí sería lo mejor del mundo. O sea, Okay. Por eso, pero entonces no hay un problema ético ahí. Responda. ¿Qué? No hay ahí entonces un conflicto de intereses o un problema ético. Bueno, no, ético no, porque en realidad yo le estoy quitando tiempo a la persona. Por ejemplo, una herramienta de investigación que utilizamos muchísimo en política y en mercado son los grupos motivacionales, los grupos de discusión, donde es una herramienta cualitativa que no cuantifica, no mide, pero sí te ayuda a entender, la hacemos muchísimo, y donde se invitan a grupos de 10, 12 personas a discutir sobre un tema. Vienen 1 hora y media a la oficina, si es en Montevideo, o a un lugar, puede ser un café o un hotel, si es en el interior. Y ahí se les da un obsequio por su tiempo. Porque en realidad vienen y le dedican 1 hora y media de tiempo a una empresa que está haciendo un trabajo para X, no sé, mutualista, por ejemplo. ¿No? Entonces, sí, bueno, si cuando viene a mi oficina y se tiene que trasladar, yo le doy un obsequio, capaz que si le voy a robar 20 minutos, aunque sea por teléfono, le puedo dar algún reconocimiento por eso. Parece razonable. El tema es que eso depende de la capacidad de pago de los clientes. de las empresas. Claro. Hasta ahora en Uruguay, salvo que sea panel, que quiere decir que tú te comprometes, por ejemplo, a responder cada 3 meses una encuesta y te vuelvo a llamar cada 3 meses y ahí sí te doy un incentivo económico, para el resto de las encuestas no hay premio o incentivo. Para las políticas, Salvo de hecho, no para las hay. encuestas, no. Salvo para para los grupos motivacionales sí, para algunas entrevistas también, si yo le voy a robar mucho tiempo y si la persona se tiene que trasladar, se le da un obsequio. Y también lo que hay en las encuestas en internet es un sorteo entre los que participan. Por ejemplo, en algún momento nosotros lo que damos es una tarjeta abierta como un vale de tarjeta de crédito por X plata, por ejemplo, ¿no? ¿Pero eso te asegura que ellos te respondan sinceramente o que lo hagan por ahí por el premio? No sé, pregunto, porque por ahí te puede pasar que decís, Nada te asegura que las personas respondan sinceramente, ni siquiera, o sea, le pague o no le pague, ¿no? Esto es una cuestión de cómo desde aquellos que nos dedicamos a esto logramos hacer que la gente se abra, responda, de cómo formulemos la pregunta. En los grupos motivacionales, yo siempre digo, en general duran 1 hora, 1 hora y media, un buen conductor logra que la gente se salga de su primer discurso y en el diálogo con otros aparezca como lo real, ¿no? Aparece a veces la cuando verdad. el cliente puede beneficiar
los clientes pueden presenciar los grupos a través de, nosotros no tenemos, puede ser una ventana, una cámara Gesell que se llama, que es como un espejo de vidrio, o si no un sistema de cámara y conectado a otro lugar, ¿no? Y entonces siempre piensas, ay, pero al principio esta persona dijo tal cosa y después dijo lo otro. Es que los seres humanos somos contradictorios. Al principio empezamos diciendo, sí, yo soy muy racional en mi gasto, nunca gasto de más. Y empiezan a contar tu historia y son consumidores compulsivos, y salen y se compran todo lo que ven. Claro. Pero no fue la primera Sí. respuesta que te dieron, porque todos Claro. tenemos también como una autoimagen, un deber ser, ¿por qué le voy a estar contando mi intimidad a esta persona? Y a la media hora, cuando le empiezo a contar todo lo que compré, se me sale solo. Claro. Uno no puede sostener un discurso muy falso en un diálogo donde estamos recabando opiniones. Ahí está el arte de la conducción de grupo, Claro, de claro. llegar a que las personas expresen no solo sus opiniones, sino en los grupos es como sus experiencias, las imágenes que tienen de los productos, de los políticos. ¿Y qué nos puedes decir con respecto a la formulación de preguntas? Porque me imagino que eso también es como un arte en el cómo, según haces la pregunta, vas a recibir una u otra Sí. respuesta, ¿no? Es muy importante la formulación de la pregunta. De hecho, en muchas universidades hay cursos en los grados y posgrados de cómo elaborar cuestionarios o cómo hacer preguntas. Porque lo que siempre decimos, o sea, muchas de las diferencias entre las encuestadoras a veces es en cómo se formuló la pregunta, en exactamente qué se está preguntando. Ujú. Y una pregunta mal hecha, ¿sí? Es haber tirado la plata a la basura, porque lo que recogiste, si la pregunta no estaba bien, no te sirve. Entonces, siempre en general en estas empresas, aquellos que son expertos en cuestionarios, no lo hacemos cualquiera, los formularios ni las pautas de entrevista. Hay gente que sabe hacer bien las preguntas, o hay gente que hace mejor que otras las preguntas, y cada uno tenemos nuestros expertos en la formulación de cuestionarios, de pautas de entrevistas o de grupos, y es clave para obtener una buena información haber hecho la pregunta adecuada. Mariana, ¿y esas preguntas o esos cuestionarios ustedes los arman a raíz de qué? O sea, ¿ustedes tienen una charla previa con la empresa o tienen un brief de los objetivos que necesita esa empresa saber o cómo lo manejan? Bien, en general el primer paso en todo proyecto de investigación, en toda investigación que hacemos, ya sea para un político como para una empresa, es tener claros los objetivos. ¿Qué es lo que estoy necesitando conocer? ¿Qué es lo que estoy buscando conocer? Porque no siempre es lo mismo. Claro. Claro. Podemos pensar en política o en producto. No es lo mismo querer saber cuán satisfechos están mis clientes con mi servicio, si recuerdan la recordación publicitaria, la imagen de marca, la percepción de atributos, no sé. Entonces, definir los objetivos es claro. A partir de esa definición de objetivos, busco la metodología más adecuada. No es lo mismo si quiero saber cuánta gente piensa votar a Milei que si quiero saber por qué la gente vota a Milei, claro. entender ese fenómeno. Entonces, si yo quiero contar, voy a hacer una encuesta, cuántas personas. Ahora, si yo quiero entender un fenómeno así que requiere de mucha exploración, voy a elegir herramientas más cualitativas como entrevistas y grupos. Una vez que defino recién la herramienta, empiezo a pensar en las preguntas que voy a poner en ese cuestionario o en esa pauta en función de los objetivos y en función de las hipótesis que yo me hago también previamente. O sea, ¿por qué yo creo? Siempre cuando vamos a una investigación tenemos una idea de por dónde me parece que la gente puede valorar a Milei. Entonces también las preguntas van por ahí, pero siempre dejando la posibilidad de que aparezcan cosas nuevas que yo no estoy viendo, no estoy percibiendo. También la experiencia, cuando uno lleva muchos años en este negocio, también te va ayudando a que salgan más fáciles las preguntas, porque ya sabes qué tipo de lo que te puede dar cada pregunta, ¿no? Entonces vas aprendiendo, es un negocio también de acumulación de información. Yo hace muchos años que trabajo en política y en marketing, entonces ya tengo un know-how acumulado que me ayuda a mejorar mis herramientas. Sí. Mariana, en la escala nacional de Uruguay, ¿cuánto tiempo toma un sondeo, medir una variable a nivel nacional? Bueno, cuando hacemos las encuestas estas de opinión pública de 1000 casos, cuando yo entré a trabajar hace muchos años en Cifra, como la tasa de respuesta era mucho más alta, se hacían rapidísimo. Llegábamos a hacer, no sé, incluso cara a cara, 1200 casos en 6 días. Mira. Hoy hacer 1000 casos telefónicos me lleva por lo menos una semana. Ese es el tiempo. Y el procesamiento... Para cubrir todas las cuotas, justamente, porque claro. a los jóvenes me lleva más tiempo buscarlos, porque para que todo esté bien,
lleva más tiempo. Y Mariana, si las encuestas políticas en particular no son un negocio muy recomendable, o sea, no son el eje de vuestro negocio económicamente, ¿no conviene hacer como una especie de alianza de las encuestadoras y las encuestas políticas las hacemos entre todos para achicar costos? Bueno, en algunos países no solo se hace entre todos, sino que el Estado financia parte de las encuestas. ¿Por qué? Mira. Porque es una información, se considera de interés público que la gente sepa más o menos en qué estado están los candidatos, por dónde están, cuáles son los más cercanos o más lejanos a ganar. Mira. En Uruguay eso es en algunos países. No existe una única empresa en ningún lado. El Estado incluso cuando aporta a las empresas que hacen más difusión de encuestas políticas, ¿no? Uh-huh. Y también lo que tenemos es que cada encuestadora tiene como su perfil, sus herramientas metodológicas que prefiere. Tenemos como distintos, si bien los analistas nos conocemos y hemos sido todos formados más o menos en las mismas universidades, porque no hay mucho lugar, o estudiaste en la Universidad de la República o estudiaste en la Católica, no hay mucho lugar donde estudiar esto que hacemos nosotros. Y me imagino que se conocen. Hay un WhatsApp que es Y nosotros sí. los encuestadores. ¿Qué te está dando a vos? Aquí los encuestadores. Claro, tiene que existir eso. Bueno, nos conocemos y tenemos también nuestro grupo de WhatsApp, sí. Tirame Pero tu también número. pertenecemos Claro. todos a una cámara de empresas de investigación de opinión pública y mercado que es mucho más grande que las empresas que hacemos política, porque hay más empresas que no hacen política y hacen de las otras encuestas que de las que hacemos política. Y Claro. tenemos una cámara, de hecho yo ahora soy presidenta de la Cámara de Empresas de Investigación de Mercado y Opinión Pública. Pero más bien lo que nosotros tratamos es de respetar como la forma de trabajo de cada uno y sí somos y tratamos en eso de tener como parámetros de calidad. Hemos ido mejorando en exigirnos mutuamente, desde, por ejemplo, el detalle de la ficha técnica. Cuando ustedes ven una encuesta, lo más importante es ver lo que se llama la ficha técnica. ¿De cuántos casos es esa encuesta? ¿Cómo Sí. se hizo? Uh-huh. ¿A qué personas se les hizo? ¿En qué momento se hizo? ¿Sí? Y hemos avanzado mucho en autoexigirnos, dar esa información siempre que demos cualquier dato de una encuesta para que, como forma de garantizar o de ayudar a la opinión pública a entender lo que está viendo. Claro. Mariana, ustedes hasta ahora tienen un tracking record muy bueno en cifra a lo largo de los años. Lo pusimos a revisar y ver cómo habían dado. Y ustedes han tenido un porcentaje de acierto y de proximidad a los resultados que es bueno. Pero te quiero preguntar por las que salen mal. ¿Has tenido alguna circunstancia en la cual sentiste, uy, esto lo vamos a tener que hacer de vuelta porque nos está dando el número de mi casa? ¿O no pasa y ya técnicamente se llega ya razonablemente a los resultados siempre? A ver, sí nos ha pasado, alguna vez hemos tenido algún problema. Bueno, por ejemplo, en las internas, nuestras encuestas, tratando de estimar el comportamiento de las elecciones internas, suelen estar lejos porque las elecciones internas son voluntarias. Claro. O sea, y entonces no solo tenés que estimar el comportamiento de la gente, sino que tenés que estimar de esos cuántos efectivamente van a ir a votar. Porque hoy Claro. el 75% de la población nos dice, seguro que voy a votar en la interna. Y ya sabemos que no vota más del 50%. O sea, hay un 25% que pone todas sus ganas de ir, pero no va a ir. No va. El problema es que yo no sé cuál es ese 25 del 75 que me Claro. está diciendo a quién va a votar que efectivamente después no va. O sea que en las internas ¿No? hay un margen que crece, hay un margen de error que es Sí. mayor que en las Sí. nacionales. Sí. Y cuando llega el día de las elecciones, ese operativo, me imagino que debe ser un estrés descomunal desplegarse a nivel país para hacer la encuesta del propio día de la elección y poder transmitirlo al final del día. ¿Cuántos circuitos se monitorean en un país como Uruguay? Bueno, ahí eso en general también depende de cuánta plata estén dispuestos a poner aquellos que, Los que contratan. que participan de esto, ¿no? Porque cuanto Claro. más circuitos es caro. Nosotros en general trabajamos entre 180 y 200 circuitos. Ok. Y sí, para eso implica que esos días tenés trabajando 250 personas. Porque ahí En se todo le el país. pregunta a la gente en el circuito. No, eso ya no lo hacemos más. ¿Cómo se Antes lo hace? hacíamos encuestas en boca de urna. Ahora lo que hacemos se hacen encuestas durante el día o en el día previo, y en los circuitos se trabaja con el anticipo de escrutinio, que es tratar de, a partir de que van saliendo los votos, estimar, ¿sí? Ajá.
proyectar esos votos que van apareciendo para anticipar el resultado. Bien, pero ya cuando se abrieron las urnas sucede. Entonces, aquello del boca de urna como expresión, Yo que lo era extraño. a la gente preguntándole cuando salía de votar, eso Sí. no existe más Yo lo técnicamente. extraño. No, ¿sabés realmente. lo que nos pasaba? Que tenías un 20%, en torno al 20 o a veces más, llegó a ser el 30 de gente que no te contestaba lo que había votado. No contestaba. Mirá vos. Y entonces era muy difícil estimar ese comportamiento, o sea, porque claramente esa gente votó y podemos estimar que se parecen al 70 que te contesta o no, por Claro. algo no te lo dice. No, aparte siempre te contesta más la militancia de cada partido, ¿no? Es mejor La esperar La a gente que es se muy abra la urna. reticente a decir Sí. a quién votó cuando Tenés que ser salen. muy de Sí. tu camiseta para decir, Entonces al final era gastar plata teniendo ahí gente todo el día Claro. y los resultados no eran muy fidedignos. Sin embargo, si vos podés en ese día hacer encuestas telefónicas, ¿sí? Como un despliegue más grande, bueno, así como nos dicen antes, en general es en tu casa donde nadie te ve y donde vos sí, ya voté a fulanito. Siempre hay uno que te miente, pero mienten para todos lados, entonces más o menos Claro, se estimás, distribuye. ¿no? Mm. Y eso funciona mejor que el antiguo boca de urna, que era preguntar a la salida de los circuitos, que lo supimos hacer muchos años. Te voy a contar una anécdota personal que es divertida. Cuando yo era niño, y todavía no votaba, por supuesto, miraba las elecciones por televisión. En mi casa era todo un alboroto. Y me acuerdo que a mi padre le gustaba mucho esperar a la información que brindaba el señor González, que era de cifras de la encuesta. Entonces esperaban a que hablara González. Entonces me acuerdo que yo ya un poquito más grande le preguntaba, ¿por qué te gusta tanto lo que dice González? Que a mí me costaba escucharlo. Me acuerdo que me hacía... aburría. Mucho por dato, el tono mucha de cosa. voz era raro Ah, para mí, que yo era niña. No hablaba exactamente fluido. Sí. Claro, le costaba. Entonces a mí como niño no lo valoraba como profesional y le decía, ¿por qué este hombre? Y él me decía, porque él sabe en qué circuitos preguntar. Ah. Hay un know-how en cuanto a cuáles tienen que ser los 200 circuitos del país a los cuales se les va a preguntar. Sí. Hay que conocer muy bien el comportamiento de los circuitos. Durante mucho tiempo vamos estudiando cada circuito, cómo se ha comportado en elecciones y en elecciones y en elecciones, y tenés que, la elección de los circuitos, o sea, la muestra ahí es la clave. Mirá, tenía razón Raúl Tenía Padre. razón. Entonces, Sí. había Sí. que saber a qué Es verdad. circuitos ir a preguntar. Es verdad. Te quiero hacer la última pregunta y estamos redondeando porque me da mucha curiosidad también, un concepto que muchas veces se maneja y que a mí me da cierta curiosidad entenderlo. ¿Es realmente importante el día de la elección dos variables, el clima y los partidos transportando a la gente a los lugares de votación, o es un mito eso? Bueno, en las elecciones no obligatorias el clima influye mucho. Mirá. Porque no pensemos en Montevideo, pero a veces en el interior la gente se tiene que trasladar, no siempre tiene el circuito cerca. O también a veces en Montevideo la gente no traslada la credencial. De pronto nació en tal barrio, sacó en un barrio la credencial y se tiene que mover, tomar un ómnibus para ir a la otra punta a votar. Claro. Si diluvia y no es obligatorio y no voy a tener una sanción y no estoy totalmente convencido, no me interesa mucho la política, tengo menos incentivo para ir que si el día está lindo. En general es un día donde los uruguayos nos lo tomamos como muy solemne, ¿no? La gente mayor, en Uruguay hay sí. gente que va a la peluquería para ir a Sí. votar, que se Ay, me prepara, encanta. que se viste. Es que es muy importante. Es muy importante. La posibilidad de elegir. Es muy Totalmente. importante. Muy importante. Y otros nos encontramos con gente del barrio, nos gusta seguir Claro. yendo al mismo barrio a Claro. votar y en la cola y vas y te encontrás con amigos porque más o menos votan los de tu generación o con compañeros del liceo o con gente con la que jugabas en el barrio, no sé, porque más o menos los circuitos tienen similitudes de edad, ¿no? Entonces eso tiene todo un tema importante. Y respecto al traslado de gente, los partidos trabajan mucho para eso y es importante. Sí. ¿Termina siendo una variable Sí, importante? sí. Lo que no necesariamente es una variable que incide mucho en el que la gente vote. Pero yo creo que cada vez más la gente, lo que pasa en el cuarto secreto termina siendo secreto, ¿no? Claro. O sea, existe gente que la transporta a cierto partido y en realidad vota a otro. Y obvio, ¿por qué Bueno, no? es que yo No es recuerdo, obligatorio. yo recuerdo que yo soy argentina, Mariana, pero me acuerdo, yo soy de Bolívar y muchos no habían hecho el cambio de domicilio
para justamente viajar a Bolívar a votar y encontrarse con sus amigos, con sus compañeros, Claro. ir a sus casas de familia, etcétera. Y había en ese momento partidos que ponían colectivos a disposición de los jóvenes que estábamos estudiando en ese momento en La Plata para viajar a votar. Y en realidad, después no saben a quién Y no, votás. obvio. Claro. Exacto. O sea, no necesariamente tenías que ser afín a ese partido político, pero para Sí. nosotros en ese momento era una ayuda bastante grande. Sí. Qué maravilla. Los Mariana, partidos trasladan mucha gente mayor también. También. Uno a veces ve despliegues de autos, porque a la gente también mayor que se desplaza poco, y bueno, si vos sabés que es un votante de tal partido de toda la vida, bueno, lo voy a buscar y lo llevo para que vaya y vote. ¿Cuánta incidencia tiene? No sé, pero sí se mueve mucho y se despliega mucho todo eso. Mariana, te queremos agradecer muchísimo el rato que compartiste hoy con Hijos de Punta. Nos enseñaste un montón de cosas. Estamos Por favor, mejor punto. preparados para contestar cuando también a nosotros nos lleguen este tipo de cuestionamientos al programa. Muchas gracias por estar una vez más junto a Gracias a nosotros. ustedes y un gusto conversar. Igualmente. Amigas, amigos, Mariana Pomies, la directora de Cifra, ha pasado por la mesa de Hijos de Punta. Ya nos vamos al análisis Ya de mismo. las elecciones argentinas. Ya venimos con más.